Bueno, hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Espero que os encontréis muy bien y que, bueno, pues aunque sigamos todavía con esta crisis sanitaria, estéis lo mejor posible. Vamos a continuar donde un poco la continuación del otro día. El otro día estuvimos hablando de Velázquez en el Museo del Prado en relación al MOOC que os comentaba que habíamos hecho entre Miriadax de Telefónica Educación Digital y el Museo del Prado. Y hoy, bueno, pues vamos a continuar con el otro, con el siguiente MOOC que hicimos, con el Bosco. El Bosco, que es un personaje muy particular, muy especial, muy querido para el Museo del Prado, es una de sus grandes joyas, una de sus grandes colecciones, y que tiene, bueno, pues esa cantidad de misterios, de anécdotas y de curiosidades que vamos a intentar desentrañar un poco en esta charla. Vamos a ver si conseguimos ver un poco esa mirada, que es lo que quiero conseguir con todos vosotros y con todas vosotras que estáis ahí delante. Una mirada especial cuando comprobamos las obras, que las vemos de cerca y podemos ver esos pequeños detalles y esas curiosidades con las cuales nos quiso agasajar el Bosco en su pintura. Pero ya que ahora no podemos ver el Prado de momento hasta que próximamente abra, esperemos que a principios de junio ya podamos abrir y tengamos algunas salas, pues verlo a partir de la página web del Prado, que yo creo que se puede ver con mucho detenimiento y con mucha precisión y en alta resolución, y apreciar todos esos detalles y disfrutarlos mucho, que es de lo que se trata un poco. Vamos a disfrutar y vamos a intentar aprender también un poco, a intentar aprender sobre esta época, sobre este pintor, sobre el museo, sobre sus colecciones, sobre el interés educativo que tiene tanto Telefónica Educación Digital como el Museo Nacional del Prado, y educar para transmitir el conocimiento de estas obras y disfrutar con ellas, que es en definitiva lo más importante. El Bosco, antes os decía al empezar que era un pintor especial para el Prado, y es especial no porque contenga una gran cantidad de obras. El Prado solamente tiene 6 obras del Bosco. 6 obras que son 6 obras maestras, indudablemente, pero que en número no son tantos, pero sí desde luego excepcionales por su calidad. La presencia de esas obras en el Prado se debe especialmente y en concreto a un rey, a Felipe II. Felipe II, un rey bueno, pues austero, serio, con esa fama que tiene de rigidez dentro de esa política que desarrolló, tenía unos gustos extraordinariamente eclécticos. Y exactamente igual que le gustaba mucho la pintura de Tiziano, de Tintoretto y de Veronés, pues también el Bosco y la pintura flamenca en general era de sus pintores favoritos y de los pintores que más le gustaban. Por eso acopió directamente toda la obra que pudo. El Prado es heredero de ese coleccionismo. El Prado es la herencia de todas esas obras y de todo ese gusto que el rey pudo conseguir y pudo adquirir a lo largo de su vida. Ese es el motivo por el que en el Prado se encuentran esas 6 obras maestras. 6 obras maestras de un conjunto no muy numeroso, es decir, es una proporción muy alta en lo que la historia y el tiempo nos ha conservado de este autor, pero que han llegado a nosotros en un estado de conservación muy bueno, muy alto y verdaderamente interesante. Para ello lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. En primer lugar, vamos a hacer una pequeña introducción sobre lo que es el Bosco, quién es, qué características tiene este personaje un tanto misterioso que representa esa personalidad dentro de sus obras, y después vamos a intentar analizar los 3 grandes trípticos que tiene el Prado. Vamos a verlos porque son 3 trípticos o 3 obras muy parecidas, pero al mismo tiempo en sentido muy distintas. Ahora me entenderéis cuando os lo explique. Y bueno, después intentaremos ver alguna curiosidad y algún misterio de esas otras obras que son muy curiosas y que transmiten una información que a través del tiempo ya se nos ha perdido, ya se nos ha ido, pero que resulta tremendamente interesante. Bueno, el Museo del Prado, como ya saben todos ustedes, posee una de las mejores colecciones que hay en el mundo de arte flamenco. Las obras del Bosco y sus contemporáneos, Patinir, Bruegel el Viejo, son excepcionales, y tanto las obras de maestros anteriores a él, como Roger van der Weyden, que posee también las grandes obras maestras de su producción. Esto es por este gusto y por las vinculaciones políticas que siempre el Reino de Castilla, los reyes españoles, han tenido con Flandes, con esta zona geográfica, y los tremendos intercambios económicos que ha habido entre ambas zonas.
Dentro de toda esa colección, de todos esos autores y de toda esa colección, destaca el Bosco, que es donde nos vamos a centrar. Un personaje del cual parece mentira, pero sabemos bastantes pocas cosas de él. El tiempo no nos ha respetado mucho la documentación y nos ha respetado mucho una información sobre este hombre, ni sobre lo que hizo ni nada por el estilo. Sabemos, eso sí, que pertenecía a una familia de pintores que estuvo trabajando dentro de ese oficio durante 6 generaciones, por lo tanto había una trayectoria ya bastante importante. El Bosco no tuvo hijos, por lo tanto no pudo continuar, aunque sí uno de sus hermanos, cuyos hijos sí continuaron en la pintura, por lo tanto, bueno, el trabajo continuó. No obstante, a pesar de todo esto, no sabemos ni conocemos obras que podamos atribuirle ni a su padre ni a sus hermanos, única y exclusivamente al Bosco, que verdaderamente fue quien tuvo fama y quien alcanzó un cierto prestigio, tanto en vida como con posterioridad. La poca documentación que tenemos sobre él se la debemos a una de estas maravillas de la historia, que es la Cofradía de Nuestra Señora. Digo esta maravilla porque en la Segunda Guerra Mundial los archivos de esta cofradía se salvaron milagrosamente de los bombardeos de esta zona, gracias a lo cual han podido llegar a nosotros. El Bosco tuvo una relación muy intensa con esta cofradía y, bueno, pues gracias a lo cual se ha conservado documentación y tenemos noticia de ellos. Gracias a esta documentación sabemos que, por ejemplo, muere en 1516 debido a una epidemia de cólera que le debió de afectar y debió de morir, y hay una anotación indirecta de su muerte y de la celebración de unos ritos funerarios. Por lo tanto, no conocemos mucho. Sabemos que fue dueño de una casa en el centro de su ciudad natal, Saint-Hertogenbosch, una ciudad al sur de lo que hoy es Holanda, y que formaba parte de la región flamenca. Por eso es un artista flamenco y no es un artista que se engloba dentro de la escuela holandesa todavía en este tiempo, que no había nacido, no se había desarrollado. Por lo tanto, tenemos ahí a un pintor que prácticamente no sabe o no tenemos noticia de que salga de su tierra natal y que ahí desarrolla prácticamente toda su obra para comitentes pues bastante rico. Hay que recordar que Saint-Hertogenbosch, esta ciudad, hoy en la actualidad no es una ciudad muy grande ni muy destacada dentro de Holanda, pero en la época sí era una ciudad importante. Era una ciudad, por ejemplo, más grande que Lovaina y que estaba situada en una zona geográfica muy importante, con importantes connotaciones económicas y sociales. Por lo tanto, ahí vamos a tener a nuestro pintor y nuestro joven autor. Sabemos también que se casa con una mujer llamada Leigh, que aporta al matrimonio una gran dote. Por lo tanto, la mejora de la vida del pintor pues crece muy considerablemente y puede tener una vida un poco más desahogada debido a esta dote. Con estas características tampoco tenemos documentación sobre las obras en concreto. Poco a poco lo que los investigadores han ido aprendiendo, han ido descubriendo y han ido estudiando se debe fundamentalmente a documentación, pero no ha sido muy fácil. La documentación ha sido descubierta en muchos casos muy recientemente, sobre todo ha tenido un impulso muy importante a partir del 2015 con la exposición del Prado. Por lo tanto, a la hora de analizar esas obras que tenemos, pues vamos a ver qué descubrimos, vamos a ver qué nos encontramos con ellas. En primer lugar, vamos a analizar una obra bastante importante del Prado, que es el tríptico de la adoración de los Reyes Magos. Aquí tenéis la imagen de la tabla central, que es la imagen pues más destacada, más desarrollada, donde aparecen los Reyes Magos. Bien, es una obra excepcional por, sobre todo, el altísimo, el perfecto estado de conservación con el cual ha llegado a nosotros. Esta obra, como yo os decía, es un tríptico. Después comentaré el tríptico del Jardín de las Delicias y, por último, el tríptico del Carro Heleno. Pero, en primer lugar, un tríptico. ¿Qué es esto? ¿Qué características tenemos? Cuando nosotros entramos al Museo del Prado y vemos estos trípticos, inmediatamente los vemos mal. Ahí tenemos la primera clave. Este formato
está creado para estar constante y permanentemente cerrado, y única y exclusivamente abrirlo para ver la obra que se representa en las ocasiones centrales, en las grandes ocasiones donde se va a desarrollar el culto a esa imagen o la devoción a esa imagen que se representa. Pero el tríptico está pensado para fundamentalmente estar cerrado. Claro, no es lógico que el Museo del Prado tenga estos trípticos cerrados, por lo tanto los tenemos siempre abiertos, que es como mejor se puede ver. Pero la función principal, que es un poco también lo que vamos a intentar desgranar para qué servían estos cuadros, es que estén cerrados. Cuando nosotros entramos a un museo vemos una cantidad de obras, sí, nos guste o no, que eso no es verdaderamente lo importante. Lo importante es comprender que son documentos, comprender que son obras que nos hablan de quién las hizo, por qué las hizo, en qué sociedad, con qué características, y nos cuentan cosas, y nos cuentan cosas importantes. No es importante si nos gusta estéticamente o no. Lo que tenemos que intentar es comprender es lo que nos cuenta y el valor documental que tiene. Por lo tanto, tenemos el tríptico. Y ese tríptico hace que las puertas en vez, cuando están cerradas, estén pintadas también. He traído alguna foto para que veamos, bueno, pues esas puertas que están cerradas y también pintadas del tríptico de la adoración de los Reyes Magos. Así es cuando está cerrado. Ahora mismo nosotros nos esforzamos en buscar maneras de exponerlo para que se puedan ver, porque realmente es muy, muy interesante. Aquí en la escena, bueno, pues nos cuenta una escena marginal, que es la misa de San Gregorio, y en este tríptico vamos a hablar prácticamente y exclusivamente de religión, en la cual, tras los sucesos ocurridos en esta misa, en la cual un feligrés, según la tradición, se quejó diciendo que la sagrada hostia no era verdaderamente el cuerpo de Cristo, apareció por milagro la imagen de Dios diciendo o manifestando que eso era verdad. A partir de ahí eso es lo que ocurre en el milagro, y es una escena muy conocida en la Edad Media, muy popular, y muy habitual en la pintura. Lo que no es habitual es que se pinte toda esta orla que se representa aquí, y que es como un cómic, como un cuento en imágenes a partir del cual leemos. Cuando lo observamos esto con detalle y vemos lo que está pintado, vemos que en realidad está pintado a plein aire, es decir, sin dibujo previo, con un pincel muy fino, con un dibujo muy rápido, muy preciso y con muchos detalles. Detalles muy curiosos, detalles anecdóticos, en los cuales nos cuenta toda la pasión de Cristo, toda la pasión de Jesús, perdón. Cómo Jesús está en la oración del huerto, cómo se produce el prendimiento, cómo está ante Pilatos, flagelación, la coronación, el camino del Calvario y la crucifixión. Todo eso de derecha a izquierda, de derecha a izquierda, de derecha a izquierda, de abajo a arriba, hasta que termina en la culminación de la crucifixión. Por lo tanto, no es necesario saber leer para poder interpretar y para poder conocer. Simplemente con las imágenes podemos ver. Ahora, imagínense ustedes cuando eso está cerrado y de repente se abre. Cuando está cerrado y que aparece en medio grisalla, como es esta obra, en blanco y negro y con muy, muy poco color, y lo abrimos y aparece todo el color del interior. Aparece toda esta obra como tabla central, llena de color, llena de vida, llena de representación, llena de una imagen extraordinariamente rica con algo que nos cuenta y que nos cuenta de forma maravillosa y verdaderamente increíble. ¿Y qué nos cuenta? En primer lugar, una de esas historias de las cuales yo soy completamente fan y creo profundamente que son los Reyes Magos, porque a ver cómo no se va a creer en esto. Los Reyes Magos es una historia iconográfica documentada en la Biblia, en el Evangelio de San Mateo, que después ha ido enriqueciéndose a lo largo del tiempo por la iconografía cristiana. Mateo, el Evangelio, no nos cita exactamente 3 reyes, nos dice que llegan los reyes a adorar al verdadero Hijo de Dios en su nacimiento, que es Jesús. Pero la iconografía nos lo convierte eso de forma casi permanente en 3, aunque hay representaciones con 1, con 2, hasta incluso con 12, pero lo normal son 3. 3 reyes magos que nos representan las 3 edades. Un rey mayor, que es Melchor, uno de mediana edad, que es Gaspar, y otro mucho más joven, que es Baltasar. Melchor es el rey por excelencia blanco, que representa al continente más antiguo, digamos en estos momentos Europa. Gaspar es de mediana edad y en algunas ocasiones pictóricas, aunque en este caso no, tiene rasgos orientales y representaría el otro continente, Asia.
y Baltasar es el más joven y es de color negro. Que todos sabemos que si los reyes vienen de Oriente, en Oriente de Belén no hay personas negras. Por lo tanto, representaría a el tercer continente y la tercera raza, la negra y África. De esa manera es una representación iconográfica que tendríamos las tres edades del hombre, los tres continentes conocidos en ese momento y lo que supuestamente antes eran las tres razas conocidas, la blanca, la oriental y la negra. Razas que hoy educativamente sabemos y conocemos que la ciencia nos ha demostrado que no existen, que todos somos de la misma raíz y que única y exclusivamente podemos ver y podemos contemplar y podemos entender como una única vía, una única línea. Bien, a partir de ahí tenemos esta representación, esta escena. Pero lo interesante es cómo nos la representa el Bosco. Para ello nos representa distintas escenas. Y en Melchor, que esto es lo verdaderamente curioso y lo verdaderamente interesante, nos aparece con el oro que le ofrece a Jesús en este objeto que hay aquí y que escultóricamente nos está representando el sacrificio de Isaac. Gaspar nos muestra en esta capelina que lleva puesta otras dos representaciones y Baltasar en el otro instrumento que representa otra de ellas. Bien, son tres prefiguraciones del Antiguo Testamento frente al Nuevo, lo cual son auténticas ofrendas y una continuación. La Biblia, que es el conocimiento, nos implica y está basada en el Antiguo Testamento para prefigurar el Nuevo, y es lo que hacen los tres Reyes Magos. Melchor ofrece oro por medio de una escultura con el sacrificio de Isaac por parte de Abraham, y aquí ya entramos en más detalles concretos. Gaspar en la esclavina que lleva puesta de forma metálica, de forma miniada, de forma muy específica, hechos según la documentación con algunos pinceles que única y exclusivamente contienen el pelo de una ardilla, que es como se podían hacer prácticamente estas miniaturas. Nos cuenta dos escenas. Por una parte, nos cuenta a la reina de Saba que se presenta ante Salomón para estar a su servicio, y por otra escena donde aparece a Noa, que es un personaje del Antiguo Testamento, y su mujer ofreciendo a Dios sus ofrendas, dándole las gracias por el nacimiento de su hijo Sansón. Todo esto nos lo cuenta aquí, en este pequeñísimo detalle. Eso es una de las grandes gozadas de esta pintura, el ir descubriendo poco a poco todos esos detalles e ir viendo cómo nos cuenta esas historias, y todo para prefigurar el Antiguo Testamento en la adoración del Niño Jesús, que es el Nuevo Testamento. Y después Baltasar, que le tenéis aquí, que nos lleva esa especie de bola con el ave fénix arriba del todo y que le ofrece incienso y que contiene incienso. Esta bola lo que representa es a Abner arrodillado ante el rey David, ofreciendo las tribus del norte de Israel para que se sumen al reino de Judá. Otro ofrecimiento, pero otra historia del Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que os quiero contar con esto? Que son muchos detalles y muchos contenidos, demasiado contenidos. En síntesis, lo que es un descubrimiento. Es la creación de una pintura con muchísimos detalles, con muchísimos elementos pormenorizados, para que tú, observador, cuando la contemples, descubras algo cada vez, aprendas algo cada vez, te aporte algo distinto cada vez. Y de esa manera, cuando tú lo contemplas, siempre te enriquezcas con algo, con una historia que va más allá de lo que estás viendo, con una historia que te amplía mucho más lo que estás comprendiendo, con algo que en definitiva te va a enriquecer y te va a entretener. Eso es el objetivo fundamental. Pero todo ello con un mensaje muy claro y con un trabajo verdaderamente excepcional. El Bosco lo que hace es tratar tanto y tan bien y de primera mano esos pequeños detalles con una precisión magnífica y extraordinaria, como los rotos de la arquitectura que le rodean y que hacen una arquitectura del pesebre muy popular y muy pobre, pero que están tratados con la semejante riqueza. De esa manera
según miramos, pues vamos descubriendo cosas. Son ejemplos que están ahí para eso, para descubrir y para contemplar y para, bueno, pues intentar averiguar en torno a ellos. Este sería un poco el primero de los trípticos, pero vamos a el más interesante o el más segundo, o el más importante, El Jardín de las Delicias. Es, evidentemente, la obra maestra, es la obra principal de El Bosco, la más conocida y la más enigmática en su interpretación. En realidad lo que representa es una historia de la humanidad, una historia general donde aparece el comienzo y el final. En una primera visión, en un primer vistazo, parece que todo es muy caótico, que todo está ahí muy revuelto y que tiene muy difícil interpretación. Pero cuando nos paramos y empezamos a individualizar cada una de las cosas, hay un orden establecido muy perfecto y muy concienzudo. El cuadro está muy pensado, está muy elaborado, está muy bien establecido en toda su concepción. Los expertos no tienen ninguna duda de que el cuadro es original, aunque no está firmado. Eso es bastante importante. La adoración de los Reyes Magos sí está firmada. La firma, en esta época, no es algo que pueda aportar el pintor en sí mismo. El pintor pinta el cuadro si el comitente que se lo encarga se lo pide. Si no, no tiene ningún sentido y por lo tanto no lo firma. Es un concepto completamente diferente al de la actualidad. En el Jardín de las Delicias no está firmado, pero no hay ninguna duda de que la autoría es del Bosco. A partir de que no hay ninguna duda sobre eso, tenemos dudas sobre todo lo demás. Ni siquiera sabemos cuál es el título verdadero, porque cuando la obra está en el Escorial, eso es hasta 1933, la obra, bueno, hasta el siglo XIX, perdón, hasta el siglo XIX la obra se titulaba, o lo llamaban, el cuadro de los Madroños. Es en el siglo XIX cuando empieza a adquirir el nombre del Jardín de las Delicias, que es con el que se queda y con el que se conoce actualmente, pero no sabemos en realidad cuál era su verdadero título. La fecha tampoco la conocemos. Antes se pensaba que era a principios del siglo XVI, hoy ya sabemos que es la última década del siglo XV. Pero bueno, lo más importante de la obra es el significado que tiene. Cuando vemos el tríptico y por relación a la adoración de los pastores que hemos visto antes, pensamos o tendemos a pensar que es una obra de carácter religioso. Y aunque esté basada en la religiosidad y tenga muchos elementos religiosos, no lo es. Es un cuadro de una obra de estudio, en definitiva. Una obra que sirve para la instrucción de miembros de la clase dirigente de la corte de Borgoña y está concebida con eso y no tenemos ninguna duda de que esa es la función del cuadro. La obra se crea como un libro de texto, donde poder leer y donde poder aprender. Vamos a ver cómo. Debido a esa cantidad de escenas, y eso nos lo explicaría, muchos intelectuales, sabios, conocedores se sentarían a dialogar en torno a ella, delante del príncipe, delante de los que estaban destinados a la gobernanza, a la dirección de los ducados o de los reinos. Y por lo tanto debatirían sobre ética, sobre cuestiones morales, sobre cuestiones políticas, sobre cuestiones también evidentemente de carácter religioso, literarias, teatrales, divertidas y pecaminosas, por supuesto. Pero la función no sería una función de oración ni de religiosidad o de creencias, sino más bien educativa. Algo que ya directamente nos sorprende. La persona que encarga el cuadro, que hoy lo tenemos bastante claro, es Engelbrecht II de Nassau. Una persona extraordinariamente culta, pero sobre todo encargada de la educación del príncipe de la corte de Borgoña y también de la educación de Felipe el Hermoso, nuestro Felipe el Hermoso que vendrá a reinar y a gobernar en Castilla. Por lo tanto, es un cuadro que tendrá una función clara y específicamente pedagógica. A partir de ahí, el cuadro se configura en ese tríptico que afortunadamente se ha conservado de forma perfecta y que la parte exterior es esta. Dos paneles completamente en grisalla, esta es la parte cerrada, donde hay una visión del mundo muy particular.
Una visión del mundo en la cual vemos que, bueno, se acaban de separar el agua de la tierra, pero todavía no hay ningún ser vivo. Por lo tanto, eso nos remitiría a un día concreto de la creación según el Génesis, el tercer día de la creación concretamente, porque todavía no hay ningún ser vivo y todavía no han sido creadas las aves, que son los primeros animales o los primeros seres vivos que el Génesis nos dice que el Señor crea antes de los hombres. Imagínense, sobre todo, en el siglo XVI, cuando alguien ve esto y puede entender y puede verlo como aparece como un elemento gris, como un elemento oscuro, como un elemento completamente apagado. E imagínense la sensación que de golpe y porrazo, cuando se abre, aparece en estas dos tablas laterales y en la tabla central, lleno de color, de luz, de figuras, de imágenes, de representaciones completamente variadas, completamente directas, completamente imaginativas y tremendamente ricas. La impresión debía de ser verdaderamente increíble y muy rica, muy impactante. Eso es lo que ocurre cuando lo abrimos. Una vez abierto, a partir de ahí, ya aparece completamente diferente y aparece completamente distinto. Lo vamos a leer y vamos a intentar desentrañarlo en los tres paneles que tiene: en la creación del mundo, en la tabla central y en la tabla final, que es el infierno. Bien, esa obra, en primer lugar, aparece en la creación del mundo con una gran fuente, que nos va a interesar mucho y que nos va a decir muchas cosas. Una fuente que aparece en color rosa, exactamente igual que la túnica que aparece debajo del Señor, y que tiene unos chorros que caen a izquierda y a derecha. Es la fuente de la vida. La fuente de la vida que, a partir de los chorros que caen a la derecha, crea, porque están ordenados así, animales reales o seres reales y, llamémoslo entre comillas, buenos, mientras que a la izquierda lo que crea son monstruos, seres completamente inexistentes, muy raros y animales pues muy pecaminosos o verdaderamente malos o problemáticos. De esa manera, esa fuente de la vida lo divide completamente todo. En la parte inferior aparecen Dios creando con Adán y Eva, que no es la creación de Eva, sino la presentación de Eva a Adán. Y es un poco el paraíso terrenal, con el árbol del bien y del mal y con el árbol de la vida. El árbol de la vida, que es muy interesante, es una noticia científica. Ahí tienen ustedes ese árbol de abajo, ahí al lado de Adán, que es el árbol de la vida. En realidad es un árbol muy particular, es un drago. Y ahora bien, la cuestión está en que hace un drago canario en una pintura del siglo XV. Esto es un poco cómo se difunde la ciencia y cómo se difunden los descubrimientos. Ha sido descubierto en Canarias e inmediatamente es grabado y circula como uno de los grandes descubrimientos, uno de los árboles más antiguos descubiertos hasta ese momento por toda Europa. Esto lo que nos dice es que un pintor como el Bosco está a última. Es completamente científico y está preparado completamente para los grandes acontecimientos que están surgiendo. Por eso incorpora un árbol real dentro del paraíso, porque proviene de él y hoy lo reconocemos. El siguiente de los árboles es el árbol del bien y del mal y aparece en esta tabla, esta especie de piedra antropomorfa que aparece, si me doy un poquito de aquí, este es, con la serpiente enroscada en esta especie de palmera que aparece aquí. Pero lo que me interesa es ver esta roca antropomorfa que hay aquí, que tiene una visión y una creatividad extraordinariamente amplia. Como ven ustedes, es una roca, no es otra cosa. Pero con esos animales que aparecen ahí y que van subiendo por ella, tienen la cualidad o la capacidad de convertirse en un elemento antropomorfo. Es una roca, pero al mismo tiempo es una cara de perfil, con esa especie de ojo, por esa especie de armadillo, la nariz y la boca debajo. Es esa doble visión
que crea el Bosco y que es tan interesante dentro de la influencia en la historia de la pintura. En el siglo XX, Dalí será una de las cosas que más se fije y que más le influyen. Dalí creará a partir de esa imagen, o como antecedente con esa imagen, esa técnica de cambiar la visión o de ver cosas múltiples a partir de una cosa. Es su método de la paranoia crítica y uno de los grandes logros del surrealismo en las segundas vanguardias del siglo XX. Por lo tanto, es una obra extraordinariamente moderna, muy, muy contemporánea. A partir de ahí ya pasaríamos a la tabla central y el paso a esa tabla central es a partir de un paisaje, unos jardines que aparecen en la parte superior que son muy, muy escarpados. Esto es importante. Fíjense cómo parecen unas montañas en la parte de arriba, toda esta parte. Se supone que esto era el jardín del Edén, el paraíso terrenal, que en aquella época todo el mundo sabía que estaba entre los ríos Tigris y Éufrates en Mesopotamia, en la actual Irak. Por eso están tan escarpados, están defendidos, no se puede acceder, son inaccesibles. Sin embargo, ese paisaje que enlaza directamente con la tabla central es mucho más lineal, es mucho más apagado, es mucho más suave, puesto que ahí sí que se puede acceder. De esa manera, la transición es lógica. Y la transición se produce a partir de lo que son pues cuatro ríos o 4 ramas de agua que van fluyendo y que se desarrollan en la parte superior de toda la composición. Estos 4 brazos, 1, 2, 3 y 4, que tienen 4 arquitecturas extraordinariamente interesantes, son 4 ríos que aparecen nombrados en el Génesis y que son el Pirón, el Gihón, el Tigris y el Éufrates, que son los grandes ríos de la humanidad. Estos 4 ríos tienen unas construcciones muy, muy interesantes que se han interpretado como elementos alquimistas porque tienen probetas, tubos y cosas así, pero que en realidad tienen otro significado. En realidad son grandes construcciones que estaban o que se encontraban en los jardines de Esdin, en el Ducado de Borgoña, y que tenían o eran lo que podríamos denominar hoy una especie de parque temático, de parque de atracciones, con atracciones que subían y que por los cuales los hombres podían bajar y podían jugar en torno a ellos, como es hoy un parque de atracciones. Por lo tanto, existían en realidad. En esta parte central hay otra fuente. Una fuente completamente diferente, que es esta. Una fuente que, si ustedes se dan cuenta, la otra era en rosa, esta es en azul, está craquelada. Ahí ya tenemos la diferencia. Esta fuente está a punto de romperse, está prácticamente rota. Es la fuente de la juventud, que no dura constantemente, por eso está rota. Y por eso todo el mundo quiere beber de ella, porque todo el mundo quiere siempre ser joven. Pero dura un determinado tiempo, es completamente limitada, y por eso se craquela. En esta parte central, prácticamente todo tiene esa visión de tiempo, de temporalidad. Todo, las grandes bolas que aparecen están craqueladas, están a punto de romperse. Aquí hay otra representada que también está craquelada, con una pareja en el interior y que se interpreta como si fuese el concepto del matrimonio, que, bueno, realmente está pensado para permanecer constantemente, pero en realidad, bueno, pues no es así. Y todo esto con un elemento muy, muy interesante, que es la siguiente fase, que es la parte central de toda la composición y que es un gran círculo. Bueno, aquí en este gran círculo, cuando nosotros vamos a verlo, cuando vamos con adolescentes o los profesores, bueno, aquí ya pueden hablar de lo que verdaderamente representa toda esta parte en general, que es el pecado de la lujuria. Aquí lo que tenemos es sexo, 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 sexo y totalmente y por todas partes, con lo cual, en cuanto que empezamos a utilizar estos elementos o esta visión, ya la atracción siempre suele ser mayor, sobre todo dentro del ámbito educativo. Lo que el pintor quiere demostrar es el pecado de la lujuria. Es el pecado de un círculo que, si ven ustedes y se dan cuenta, en esa parte circular es una especie de caravana que circula en sentido contrario a las agujas del reloj y que única y exclusivamente está compuesta de hombres.
mientras que las mujeres en el centro son el deseo o son el objeto de su deseo. Después, en la parte de abajo, hay numerosas escenas que son tremendamente interesantes de interpretar. Algunas las conocemos, otras no tanto, pero que todas tendrían un gran sentido, todas tendrían un significado bastante concreto y bastante específico. O servirían para dar pie a ese concepto inicial que les he dicho de interpretación pedagógica o debate pedagógico sobre los ejemplos de comportamiento, de actitudes, de circunstancias, de modelos a partir de los cuales se podría debatir y aprender, que es lo verdaderamente interesante. Todo esto nos llevaría ya a la última de las tablas, que es el infierno, el pecado, la condenación y el gran sufrimiento que tiene la última tabla, o ese de infierno musical, como también se le llama, donde muchos elementos que son amables, que son dulces, que son amigables, como por ejemplo los instrumentos musicales, aquí se convierten en verdaderos elementos de tortura. Son elementos completamente terroríficos que única y exclusivamente sirven para maltratar a los condenados. Y en donde están representados los 7 pecados capitales, fundamentalmente, y que cada uno recibe su justo castigo. Hay desde el monstruo que deglute humanos y los echa o los expulsa a un fondo completamente terrorífico, a ese hombre árbol, que es una de las composiciones más personales y típicas del Bosco, donde esta especie de hombre árbol, esta imagen blanca que hay aquí en el centro de la composición, que parece algo completamente estable, pero que se apoya y se soporta en 2 barcas en torno al agua y que en realidad no es nada estable y que contienen en su interior una taberna o algo pecaminoso, en definitiva. O esas orejas cortadas, que es algo muy habitual en la época, puesto que es un castigo cortar las orejas o cortar los dedos, por lo tanto era fácil verlos en la época, y que también se interpretan con ese cuchillo en el medio como el que no quiere oír el verdadero comportamiento y sufre el penar o el lamento de ese infierno y de ese sufrimiento. Esta es la gran obra misteriosa que tiene mucho que contemplar, mucho que interpretar y mucho que disfrutar. Por lo tanto, ahí también viene esa invitación para descubrir muchas más cosas. Ya el último de los trípticos a los cuales yo me refería es el jardín, es el carro de heno. Aquí lo tiene. Esta obra, que también es otro tríptico, tiene una interpretación completamente diferente. El carro de heno es una obra inspirada en tradiciones populares y en proverbios. Esta es la tabla central y estas son las tablas laterales. Es el mismo concepto que el Jardín de las Delicias, el paraíso con Adán y Eva y el demonio en las 2 tablas laterales, junto con una tabla central donde se representa la obra, en este caso ese carro de heno. El significado del carro de heno no es otro más que un proverbio. Un proverbio flamenco que dice que el mundo es como un carro de heno, del que cada uno toma lo que puede coger. Esa es toda la base de la obra. Esa es toda la base de la representación. O un versículo de una influencia o de otra, de Isaías, en la cual dice que toda carne es seno y toda gloria como las flores del campo. Por lo tanto, ese es el elemento, cada uno en la vida coge lo que puede porque inmediatamente está la muerte y al final está el castigo como lección de nuestro comportamiento y nuestro sufrimiento. Un infierno que en este caso está construyendo el Bosco. No solamente lo hace con los martirios que tienen el sufrimiento, sino que los demonios están en construcción, como albañiles, poniendo ladrillos, poniendo cemento, poniendo ese tipo de cosas que es muy, muy entretenido, muy, muy interesante. Son 3 trípticos completamente religiosos. Uno estrictamente religioso, otro pedagógico y educativo, lleno de interpretaciones que incluso podrían representar pequeños entremeses y obras teatrales muy del gusto de la época y muy de la representación de la época, y el otro basado en proverbios tradicionales que serían la influencia directa en la pintura posterior, por ejemplo, en las obras de Bruegel el Viejo, que se dedicaría sobre todo a hacer este tipo de representaciones de carácter más popular o más características de este entorno. A partir de ahí ya tenemos otra serie de obras.
A mí me gusta especialmente una obra que representa a San Antonio Abad. Esta obra, que es más pequeñita, es menos conocida, es más discreta dentro de las otras tres grandes producciones, pero que es tremendamente interesante para mi gusto, porque nos habla muy bien de lo que era la época. San Antonio Abad era un personaje tremendamente popular en la época. Era alguien muy conocido, al que se le prestaba muchísima devoción y que era muy representado. Por lo tanto, hay muchos comitentes que están dispuestos a pagar por tener cuadros de San Antonio. ¿Cuál es el motivo? Porque ¿qué es lo que nos cuenta el Greco con un cuadro en apariencia tan sencillo, en apariencia tan simple, entre comillas? San Antonio es uno de los primeros eremitas, de estos que se apartan del mundanal ruido para retirarse en la contemplación de Jesús, y es constante y continuamente malintencionado por los demonios para que pique y para que peque. Venga, a ver cómo conseguimos que se arrepienta del buen camino, que peque y que meta la pata. Bueno, evidentemente no lo consiguen. Según la geografía y la leyenda, pues se mantendrá en sus 13 de su meditación y de su santidad y no lo conseguirá. Pero la devoción, fundamentalmente, se debe, aparte de esto, a que es uno de los santos más sanadores. Ahora que estamos en una pandemia, en la época, que también la sabía, este santo se dedicaba con su devoción a curar enfermedades, en concreto una extraordinariamente curiosa y muy interesante de analizar. En la época existía, y existe hoy todavía evidentemente, una enfermedad que se llamaba el fuego de San Antonio. El fuego de San Antonio era una enfermedad que se contraía por la ingesta de alimentos contaminados, por la ingesta de alimentos en mal estado, sobre todo por una toxina que estaba principalmente en el pan de centeno. Una toxina llamada ergot, y que por eso hoy lo conocemos como ergotismo, que es la enfermedad que hoy conocemos. Ese ergotismo lo que hacía era que daba picores y en las extremidades del cuerpo, a veces tan intenso que parecían que estaban quemados o que había fuego en ellos, y que era tan peligroso que en algunas ocasiones podía llegar a gangrenar los miembros y evidentemente a llevar a la muerte. ¿Qué es lo que ocurre? San Antonio crea una orden, que es la orden de los antoninos, y que se caracteriza porque llevan esas especie de capas oscuras con esa T que tienen escrita, la tau. Eso es lo que les identifica dentro de la orden de los antoninos. Esa orden, cuyos monjes siempre suelen estar acompañados por un cerdo, aquí lo ven también, y que ese cerdo no está ahí por casualidad, porque normalmente lo alimentaban las personas del campo y que estaban en torno a esos frailes. Con la matanza de ese cerdo, lo que se hacía, el beneficio económico, era crear y mantener hospitales antoninos, hospitales para curar ese fuego de San Antonio. Estos hospitales se establecieron principalmente en el Camino de Santiago. Entonces existía la creencia de que para curarse el fuego de San Antonio única y exclusivamente había que hacer el Camino de Santiago y era la única manera de curarse. Claro, ¿qué es lo que pasaba? Venían principalmente personas del norte y centro de Europa. Estas personas, su dieta principal es el pan de centeno, que es donde más y mejor se desarrolla esa toxina, la toxina ergot. ¿Qué es lo que ocurre? Al venir a Castilla y al Cantábrico, aquí no se utiliza el pan de centeno, no se suele comer el pan de centeno, se come el pan de trigo. Y en el pan de trigo esta toxina se desarrolla muchísimo menos, mucho menos. Por lo tanto, al cambiar de alimentación curaban la enfermedad. Pero lo que ocurría es que al volver a su tierra de origen, volvían a comer pan de centeno y volvían a comer este pan contaminado con esta toxina, con lo cual volvían a enfermar. De esa manera se creaba toda esta leyenda, toda esta creencia de en San Antonio, en el Camino de Santiago y en los hospitales que se creaban. Bueno,
Esto es un poco lo que nos cuenta y es un poco la devoción que se tiene. Si se fijan, aquí justo detrás del árbol hay unas llamas de fuego, o aquí en esta pequeña ermita, en la puerta y en la parte trasera hay un color rojo que indica que está en llamas. No sé si se puede ver bien, pero bueno, ahí está, y el original o a partir de la página web se puede contemplar. Por lo tanto, todo está remitiendo a ese fuego de San Antonio, a esa curación y a esa devoción que se tenía en la época. El Bosco pinta varias obras con San Antonio y las obras de San Antonio en el Museo del Prado y en la pintura son muy abundantes, muy extendidas. Hay mucha devoción a partir de todo ello. Todo esto para explicar un poco cosas que cuesta ver, y sobre todo con una intención. Las obras pictóricas, cuando las vemos en un museo, las vemos muy descontextualizadas de la función que tuvieron en su día. Una función pedagógica, religiosa, representativa, la que sea. Pero hoy las vemos fuera de esa intención. Mi intención ha sido recuperar esa funcionalidad, recuperar esa tendencia y recuperar y ver ese tipo de cuestiones que hay que dedicarle tiempo para la observación y tiempo para mirar. Hay otras dos obras que son muy interesantes, que es La extracción de la piedra de la locura y La mesa de los pecados capitales, que también son tremendamente curiosas. La mesa de los pecados capitales es algo excepcional, tan excepcional que en realidad no sabemos qué era, no sabemos quién la encarga, ni por qué, ni cuál es la función que tenía, ni tampoco sabemos cómo se hace. Esta mesa que tienen ustedes ahí se exhibe de forma horizontal y no vertical, porque no funciona de forma vertical. Y es algo que mesa como tal y como donde yo estoy apoyado verdaderamente no es. Por eso tenemos tanto desconocimiento sobre ella. Ahora las investigaciones están intentando averiguar si era una parte de un instrumento, una parte de un artilugio que debía de funcionar de alguna manera, pero que no lo sabemos. Y también hay una diferencia. El soporte de todas las obras anteriores está realizado en madera de roble del Báltico, pero esta está realizada en madera de chopo. Mucho más blanda, mucho más ligera, mucho peor. Hay una diferencia muy sustancial. Por lo tanto, algo tiene que significar. Pero todavía no lo sabemos, es el gran misterio, es el gran reto de investigación que tenemos los estudiosos y los científicos del departamento del gabinete técnico que lo están investigando en el Museo del Prado y los historiadores que puedan aportar o que puedan investigar algo sobre este aspecto. Por lo tanto, todavía queda mucho que averiguar y todavía queda bastante que aprender y que conseguir saber de todas estas obras. Por tanta elemento nunca es casual, tanta representación nunca es porque sí, siempre tiene algo que decirnos y siempre hay un motivo. El asunto y la cuestión está en saber cuál es el motivo si no lo hemos encontrado ya o si lo hemos perdido. Por lo tanto, bueno, ahí está. Yo he intentado acercar un poco a cosas diferentes que no contábamos en los MOOC o que puedan ampliarlos. Y bueno, he visto que me habéis estado haciendo preguntas que no veo absolutamente nada. Pero que, bueno, pues si queréis, ahora es un buen momento para preguntarme lo que queráis, lo que os pueda ser de interés o de curiosidad. Así que, bueno, pues ahí está, lo que queráis. Muchas gracias por vuestra atención y a vuestra disposición. Gracias. ¿No tenéis preguntas? Bueno, pues entonces, genial. Un abrazo. Y a seguir bien, sobre todo a seguir bien.